Lo siguiente es distribuido por la llamada Period Boring Call. Esta es la versión en audio de nuestro boletín informativo de septiembre de 2023. El artículo escrito este mes titulado «Han abandonado al Señor» fue escrito por nuestro fundador, Ted Hunt. Gracias por escuchar. Este artículo fue publicado originalmente en mayo de 2007. Hay nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Han abandonado al Señor. Han provocado a la ira al Santo de Israel. Se han vuelto atrás. Isaías 1 versículo 4. La mayoría de nosotros no puede apreciar la profundidad de la depravación en la que los Estados Unidos y el mundo entero están sumergiéndose, y durante este proceso están provocando a que un Dios misericordioso y paciente haga justicia. La evidencia es abundante. Y aún así estamos ciegos a la verdad, como el sapo que está en una olla de agua caliente que lentamente se está calentando y llega a hervir matando al animal sin que él se dé cuenta o pueda reaccionar. El engaño está por todo sitio y las mentiras son pasadas como si fueran verdades. El promotor más grande del aborto se llama a sí mismo paternidad planeada, Planned Parenthood. ¿Qué clase de perversa lógica es esta en que un esposo y una esposa deliberadamente deciden asesinar a su bebé en el vientre de la madre y se llaman a sí mismo padres? ¿No debería llamarse esta asociación? ¿Qué aconsejan este acto tan perverso, paternidad no planeada? El asesinato en el vientre es cínicamente llamado con el inocuo nombre de en favor de la elección libre, mientras que al mismo tiempo están negando tal elección a la víctima. Un grupo llamado la Campaña por Familias Saludables fue el responsable en derrotar una prohibición a los abortos que fue propuesta en el estado de Dakota del Sur. Uno se preguntaría, ¿a qué grupo de familias saludables pertenecen los bebés abortados? En el año 2006, la Federación Nacional de Abortos estuvo en contra de una acta que requería que las jovencitas que quisieran abortar a sus bebés tenían que notificar a sus padres. La Federación dijo que esto sería una carga para tales jovencitas. ¿Y cómo estas jovencitas se metieron en tal problema? Por seguir la inmoralidad de esta sociedad malvada que les dice que el participar en sexo a muy temprana edad es una señal de madurez. El lavarles el cerebro a los jóvenes con la mentira de que ellos pueden hacer lo que quieran y no considerar las consecuencias es un acto malvado. Esta sociedad en que ahora vivimos no permite que lo que Dios dice, el Dios que creó este mundo, tenga alguna validez. Lo que nosotros escogemos ha pasado a ser más importante que lo que Él diga. América ha abandonado al Señor y está sembrando las semillas de su destrucción. Dios no puede ser partícipe en nuestros pecados y su juicio no puede ser aplazado por mucho tiempo. Durante los años entre 1960 a 1990, los nacimientos fuera del matrimonio en los Estados Unidos aumentaron más del 500%. Del 5.3% al 28%, las familias que tenían un solo padre o madre se triplicó, aproximadamente 50 millones de bebés fueron asesinados en el vientre de sus madres, y los crímenes de violencia aumentaron 500%. Cerca de 16,000 crímenes ocurren en las escuelas o alrededor de las escuelas cada día. En el año 2005, el 37% de los nacimientos fueron de madres que no estaban casadas, un aumento del 36% desde el año 2004 y del 28% desde el año 1990. Tales reportes añaden que tal aumento refleja el gran número de personas que están decidiendo no casarse o están viviendo juntos sin contraer matrimonio. ¿Es esta la clase de familias sanas que están fomentando aquellos que están al favor del aborto? Los homosexuales no solamente hacen alarde de su pecado en público, sino que también son halagados, protegidos, consentidos y agradecidos por los políticos que ansían sus votos. Nos viene a la memoria la historia de Sodoma y Gomorra, o tal vez sea algo peor.
En 2007, Christian Van Nast, un representante de un partido político francés, fue multado $4,000 por haber dicho que la homosexualidad es inferior a la heterosexualidad. Por supuesto que lo que estaba diciendo era una realidad, pero el decir la verdad en público desata una avalancha de ira de parte de la policía y de las cortes judiciales en su afán de proteger los sentimientos de una clase favorecida que continuamente se queja de ser ofendida. Los homosexuales y lesbianas no procrean como Dios ha ordenado a la humanidad. El primer mandamiento o ordenanza del Creador fue: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1 versículo 28. Los gays, o alegres, homosexuales, desafían las primeras palabras de Dios a la humanidad. Ellos no buscan el procrear, sino solo buscan el placer del acto sexual, eliminando todo lo demás, y en su increíble locura o desatino nos provocan continuamente con su pride, orgullo de ser homosexual. ¿Están ellos acaso orgullosos de una forma de vida que no solamente es peligrosa, ya que acorta la existencia de uno que practica la homosexualidad por aproximadamente 24 años? ¿Pero qué acabaría con la raza humana si fuera adoptada universalmente? ¿Qué locura apoya esta celebrada perversión? Van Este está apelando su caso a la Corte Europea de Derechos Humanos, lo que es un ejercicio en inutilidad. Antiguamente, el estar al lado de la verdad era la mejor defensa en un caso judicial. Hoy en día, la verdad es irrelevante, ya que lo que importa ahora es que si una minoría protegida, o un grupo con cierta agenda, o ciertos intereses creados, opta por decir que se siente ofendido o no. Vladimiro Bukovsky, un disidente soviético, advirtió que la forma en que la Unión Europea administra la justicia, con su énfasis en ser políticamente correcto, es decir, evitando el ofender a ciertos grupos, era un símbolo del deslizamiento de la Unión a una manera de ser un régimen opresor como lo era la Unión Soviética. En octubre de 2010, de año 2004, en Filadelfia, 11 cristianos evangélicos fueron arrestados y encarcelados por haber ministrado pacíficamente en el nombre de Cristo en un desfile de homosexuales. 4 de estos evangélicos recitaban versos bíblicos mientras caminaban en una vereda pública. En Alemania, un sacerdote ha sido amenazado con cárcel por haber criticado públicamente a los que practican el aborto, y en Holanda los fornicadores y los adúlteros son clases protegidas y no pueden ser criticados. En Canadá, el debate en el Parlamento canadiense ha ido más allá del matrimonio homosexual y ahora están discutiendo la prohibición de libertad de expresión a aquellos que se oponen al homosexualismo. Cientos de otros ejemplos y abusos de esta categoría han ocurrido en defensa de esta inmoralidad a través del mundo occidental. Lo que está ocurriendo hoy en día refleja una historia larga. Al visitar hoy en día países como Holanda, Alemania, Francia e Inglaterra, países donde la reforma protestante desafió al catolicismo romano, que había mantenido cautivo al mundo occidental por siglos, es inspiracional, pero al mismo tiempo es desalentador. Es emocionante y excitante el visitar la iglesia de Wittenberg, donde la reforma empezó. Contiene una de las colecciones más grandes de reliquias religiosas, aproximadamente 19,000 piezas acumuladas por Federico III. Los peregrinos observando todas estas reliquias recibían indulgencias que supuestamente acortaría su tiempo en purgatorio por aproximadamente 5,209 años, la reducción más grande que se podía obtener fuera de la ciudad de Roma. Por supuesto, estas pobres almas nunca sospecharon que en enero 1 del año 1967, bajo la firma del Papa Pablo VI, su Iglesia Infalible, publicaría un documento titulado La Constitución Apostólica de la Renovación de Indulgencias, admitiendo la culpabilidad de siglos de promesas falsas, anulando la reducción de sufrimientos en el purgatorio que muchos católicos, ya fallecidos, habían comprado, y anunciando nuevos requerimientos que sería imposible de cumplir por estas gentes ya que estaban muertas,
y supuestamente estando todavía en el purgatorio después de 400 años de tormento en las supuestas llamas de tal sitio. Esta era la locura que reinaba en la Edad Media. También existían pequeños frascos de la verdadera leche de los senos de la Virgen María, partes de dedos de las manos y de los pies de cada santo, y numerosas piezas de madera que supuestamente habían sido parte de la verdadera cruz, las cuales eran tan numerosas que con ellas se podría edificar una catedral. Aún uñas de los dedos de los pies de santos eran adorados por el devoto engañado. Los dedos de los pies de Pedro eran increíblemente prolíferos. El engaño más grande era la venta de indulgencias para liberar a los parientes muertos del purgatorio, ¿y a quién no le gustaría liberar a la tía María de las llamas? Con el ingreso de este dinero manchado en sangre, el edificio de la Basílica de San Pedro fue reparado y expandido a lo que es su forma presente. No importa que también uno conozca la historia, es siempre una experiencia emocional el estar parado al frente de la puerta de la Catedral de Wittenberg. Allí en octubre de 1931, de año 1517, Martín Lutero clavó su documento llamado La disputa del poder y eficacia de las indulgencias, conocida como las 95 tesis. Ya para el año 1518, copias en otros idiomas habían sido leídas a través de Europa, provocando la ira en contra de la Iglesia Católica Romana. El valiente desafío de Lutero al riesgo de su propia vida estremeció y sacudió la Iglesia y al mundo de su época. Ojalá pudiera pasar algo parecido en nuestros días, no solamente para el catolicismo, que no ha cambiado, sino también para la Iglesia protestante. El visitar aquellas áreas de Europa y el recordar el impacto de la simplicidad del documento de Martín Lutero es conmovedor y emocionante, pero al mismo tiempo es desalentador. Uno puede observar por todo sitio las ruinas que la Reforma ha dejado, las iglesias estatales apostatas que apenas son concurridas. La mayoría de ellas están muertas y en sí representan un reproche a Cristo en vez de ser los centros para proclamar el Evangelio como lo fueron antiguamente. La Europa cristiana indudablemente ha abandonado al Señor y está comenzando a cosechar los frutos de su rebelión que ha estado sembrando por mucho, mucho tiempo. El liberalismo en las universidades de Inglaterra, los medios de difusión y las cortes debilitan cualquier sentido de moralidad que fue dada por Dios y que sobrevivió desde los días de Lutero y de Calvino. El multiculturalismo es la nueva fe, un multiculturalismo que abraza y acepta cada religión y cada credo. Sin embargo, hay una excepción, la cultura del país anfitrión, Inglaterra. ¿Y por qué? Porque es occidental y tiene un patrimonio cristiano. Eso, sobre todo lo demás, no es aceptado. El islamismo es ahora aceptado y el cristianismo es rechazado. En realidad, fue el rechazo del cristianismo que abrió las puertas de la Gran Bretaña al liberalismo amoral que ahora es tan prevalente en las cortes, medios de difusión y en las universidades que ahora prefieren a Mahoma que a Cristo y están sembrando las semillas de su propia destrucción. La experiencia más desalentadora, y diríamos aterradora, es cuando uno regresa a Inglaterra y a Europa y puede ver la evidencia de la nueva reformación, arremetiendo con su filosofía a todos los países de ese continente y también al resto del mundo. Una nueva invasión islámica, mucho más efectiva que la invasión militar en siglos pasados, está cambiando la faz de Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania y los otros países que apoyaron la primera reforma. La nueva privilegiada minoría son los inmigrantes musulmanes, muchos de ellos que han venido en obediencia al comando de Mahoma, que todos los musulmanes en todo el mundo están obligados a obedecer en el nombre de Alá y de Islam, de apoderarse del mundo entero por medios violentos, si es necesario. Ellos rehúsan integrarse en las sociedades que ellos invaden, manteniendo sus propias costumbres e idioma, mientras que reclaman sus derechos, incluyendo ayuda económica del Estado y el derecho a tener varias esposas, del país que ellos intentan destruir.
Las leyes liberales de los países occidentales ayudan a los terroristas para alcanzar su meta. Imam Abu Bassi, un líder religioso que apoya a Al-Qaeda, declaró: una de las metas de inmigración es el reavivamiento del deber de jihad, guerra santa, y la imposición de su poder sobre los infieles. Inmigración y el jihad van juntos. El cristianismo y Cristo pueden ser objetos de burla en el occidente, pero ninguna palabra puede decirse, ni siquiera en voz baja, por el miedo a las represalias violentas en contra del islamismo. Una ciudad en Inglaterra es ya 75% musulmana y también tiene un alcalde musulmán. Los que no son musulmanes se mudan, los valores de las propiedades descienden vertiginosamente, permitiendo que los musulmanes se muden a esa área a precios bajísimos. Los islamistas hacen alarde de que, en el futuro cercano, ellos van a tener una serie de ciudades en Inglaterra que serán musulmanas solamente. También ellos dicen que estas ciudades serán gobernadas bajo la ley islámica llamada Sharia, así como en Arabia Saudita, donde mujeres son ejecutadas, apedreadas públicamente, si la familia no las mata primero, por permitir que los hombres la hayan violado. Ningún lugar de adoración puede ser construido que no sea musulmán. Aquellos musulmanes que se convierten a otra religión son degollados, y las leyes islámicas gobiernan el Estado Islámico. Esto es lo que el Islam tiene en mente para el mundo entero. El costo de oponerse al Islam o a Mahoma excede las resoluciones decretadas por las cortes liberales a aquellos que están en contra del aborto o los que están en contra de los homosexuales, un costo que ya alcanza miles de vidas y billones de dólares. Hemos observado recientemente la destrucción y el caos que sucedieron en París, donde automóviles y trenes fueron incendiados, trenes fueron destruidos en Madrid, explotaron bombas en el subterráneo. Y en los ómnibus de Londres, aviones destruyeron los edificios en Nueva York, y los chiíes y suníes están matándose los unos a los otros con una ferocidad y crueldad que proclama al mundo, si el mundo no tuviera miedo para escuchar, que el islamismo no es una religión de paz. Y aún así, a pesar de toda esta abrumadora evidencia, la misma actitud de hoy en día, de ser políticamente correcto, es decir, el no ofender a nadie, persiste, insistiendo que todos estos horrores son bien intencionados porque están dirigidos para la causa de la paz, ya que, según ellos, el islamismo es paz y cuidado de aquel que quiera corregir esa mentira. Increíblemente, después de 11 de septiembre de 2001 y después de los bombardeos en Londres de 2005, las instrucciones del gobierno para las fuerzas policiales fueron que no hicieran nada que pudiera ofender a los musulmanes de Gran Bretaña. Llevando esto a la realidad, significando que la policía tenía que negar la naturaleza del terrorismo islamista. El mismo día que 4 islamistas terroristas se suicidaron y mataron a más de 50 ciudadanos londinenses, el segundo asistente del comisionado, Brian Paddock, declaró al frente de las cámaras de televisión: en lo que a mí concierne, el islamismo y el terrorismo son dos palabras que no van juntas. Esta manera de disculpar, o exonerar, o lavar, al Islam de parte de altos oficiales de gobierno es el escándalo del siglo. La escritora y autora Melanie Phillips declara: Inglaterra rehúsa ver la clara realidad, la niega totalmente. Después de haber permitido que el país se haya convertido en un centro global de islamistas planeando y ejecutando su yihad, el establecimiento británico todavía no quiere reconocer el peligro que está enfrentando y rehúsa tomar las medidas apropiadas para combatir este peligro. En vez de enfrentar la realidad cara a cara, el gobierno prefiere adoptar una actitud de apaciguamiento con la esperanza de que futuros ataques no ocurran. Aunque el gobierno sabía que Londres se había convertido en un centro de terrorismo islámico, la policía londinense, aún después de 11 de septiembre de 2005, no tomó ninguna clase de acción preventiva en contra de los islamistas. Esta voluntaria ceguera a las claras, indiscutibles, realidades es increíble. A través de los años, los gobiernos de India, Arabia Saudita,
Turquía, Israel, Francia, Algeria, Perú, Yemen y Rusia, entre otros, presentaron protestas acerca de la presencia en Gran Bretaña de organizaciones terroristas o gente simpatizante al terrorismo. Egipto denunció a Inglaterra como un antro de radicales. La razón por esta actitud descabellada, por este apaciguamiento, por esta ceguera, por esta locura, por esta insensatez, está en el multiculturalismo. Cada cultura y cada religión es buena, excepto por el cristianismo con su terca, cerrada y angosta actitud que Jesucristo es el único camino a Dios y a la salvación. Resumiendo todo esto, podemos decir que la sociedad de Inglaterra ha perdido su cimiento, su base moral, como Phillips lo explica. El mensaje que se está enseñando en la actualidad en las aulas escolares es que no existe una verdad histórica y todo lo que ocurrió en el pasado, incluyendo la crucifixión de Cristo por nuestros pecados y su resurrección, es solamente una forma de opinión, una conjetura que se ha formado. Al centro de todo este ataque a la identidad nacional está el rechazo, el repudio del cristianismo, la fe sobre la cual la nación fue fundada y la fuente fundamental de todos sus valores, incluyendo su profundo amor por la libertad. Para la élite secular, Inglaterra es ahora una sociedad que ya no es, ni se puede llamar, cristiana, y si la sociedad en sí todavía no ha completado su transformación fuera del cristianismo, esta élite está determinada para que eso suceda. Bajo la rúbrica del multiculturalismo y promulgando diversidad, autoridades locales y agencias gubernamentales están sistemáticamente llevando y forzando al cristianismo a que cese de existir. Ya sea en el mundo o en la Iglesia, podemos ver que la misma situación está ocurriendo en América. Todo es aceptable, excepto el cristianismo bíblico. Las escuelas públicas toman medidas extremas para acomodar a brujas, a homosexuales, a musulmanes que promulgan sus creencias y sus prácticas. Pero el cristianismo, en el nombre de libertad, es ilegal. No nos rindamos en nuestra lucha por la libertad bíblica, continuemos luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez y para siempre a los santos. Titulado en inglés, They Have Forsaken the Lord. Gracias por sintonizarnos. La llamada Verie Doborin Call TVC. Por favor visite nuestro sitio web doborinCall.org para acceder a nuestros archivos de radio en inglés que se remontan a 1999 y a nuestro boletín informativo en español que se remonta a 2004. También tenemos traducciones al español de algunos de nuestros libros. Tenga en cuenta que la mayoría de nuestros libros en español son gratuitos. Por favor, descarga nuestra aplicación y escucha gratis. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que puedas visitar nuestro sitio web donde encontrarás una amplia variedad de temas. Hasta entonces, te animamos a escudriñar las Escrituras diariamente las 24/7.